y unas palabras sobre región del oído. ¿Ok? Sobre región del oído. El oído está dividido en tres regiones, ¿no? En tres regiones. El oído externo, el oído medio y el oído interno. ¿Correcto? Son tres regiones del oído. El oído externo, el oído medio, el oído interno. ¿Correcto? El oído externo está conformado a su vez por dos partes. Lo que se ve aquí afuera, conocido comúnmente como la oreja, es lo que conocemos nosotros como el pabellón auricular. El pabellón auricular es la oreja, en pocas palabras. Y el conducto auditivo externo, lo que continúa acá. Oreja más conducto auditivo externo forman el oído externo. El conducto auditivo externo, en su extremo final, termina aquí en la membrana timpánica. Membrana timpánica o tímpano. El tímpano es una membrana que se localiza en el extremo más interno del conducto auditivo externo. No se olviden, pabellón auricular u oreja y conducto auditivo externo forman el oído externo. En el fondo del conducto auditivo externo se encuentra la membrana timpánica o simplemente tímpano. ¿Ok? Bien. Luego, la caja timpánica. La cavidad timpánica es el oído medio. El oído medio se conoce como la cavidad timpánica. Cavidad timpánica o caja timpánica. Ese es el oído medio. El oído medio está comunicado con el exterior. ¿Cómo así? Aquí está. Esta es la famosa trompa de Eustaquio, la trompa de Eustaquio, trompa auditiva o también llamada tuba faringotimpánica, que comunica el oído medio con la nasofaringe, como lo hemos visto, con la nasofaringe. Y como por la nasofaringe circula aire atmosférico, entonces por acá se igualan las presiones con el oído medio y en el oído medio también hay aire, contiene aire atmosférico, ¿correcto? Pero en el oído medio también existen los tres famosos huesecitos, los tres huesecitos del oído medio, que son en orden el martillo, el yunque y el estribo. El martillo es el único huesecito que está insertado sobre la membrana timpánica. Él está insertado sobre la membrana timpánica, el martillo. El yunque, que es el hueso intermedio, se encuentra entre el martillo y el estribo que está aplicado, digámoslo así, está pegado sobre un orificio que se llama la ventana oval. La ventana oval, ¿ven? Estribo en la ventana oval. Ventana oval o también llamada ventana vestibular, también le llamamos. Ventana vestibular o ventana oval. Ahí está aplicado el estribo, ¿correcto? La ventana oval pues comunica con el oído interno. ¿Ok? Muy bien. Simple, perfecto, ok. Entonces, eso es lo importante. Y finalmente tenemos el oído interno. El oído interno es el laberinto. El oído interno es el laberinto, ¿correcto? El laberinto, que va a tener dos porciones. Un laberinto óseo, que es externo, y por dentro el laberinto membranoso, ¿correcto? El oído interno del laberinto contiene líquido en su interior, no posee aire, contiene líquidos en su interior. Entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso está la perilinfa, y por dentro del laberinto membranoso está la endolinfa, ¿correcto? Nada más. Muy simple, eso es lo que se ve acá. Entonces, reconociendo nada más, el oído externo, ya les he dicho, encargado de captar el sonido, formado por la oreja o pabellón auricular y el conducto auditivo externo, nada más, muy simple. La oreja o pabellón auricular tiene una serie de detalles anatómicos que siempre es importante reconocer para descartar malformaciones, ¿correcto? En primer lugar tenemos acá el hélix, todo este borde posterior de la oreja se llama hélix, ¿correcto? En el cual entre el tercio superior y el tercio medio, ahí aparece un pequeño cachito, que algunos se lo pueden palpar, el llamado tubérculo auricular o tubérculo de Darwin. ¿Correcto? Muy bien. Delante del hélix está el antehélix, delante del hélix. Este antehélix se divide arriba en dos ramas, ¿ven ustedes acá? Dos ramas.
una rama anterior y una rama posterior. Ahora miren acá, entre el hélix y el antehélix acá hay un surco alargado. Entre el hélix y el antehélix hay un surco alargado. Eso se llama la fosa escafoidea. Fosa escafoidea o también llamada fosa navicular. Navicular, es lo mismo. Y entre las dos ramas del antehélix, esta fosita de acá se llama la fosa triangular. ¿Correcto? Fosa escafoidea, fosa triangular. Fosa triangular entre las dos ramas del antehélix. Bien, delante del antehélix acá hay una fosa más grande que viene a ser, la concha acústica. Pero miren acá, aquí está este relieve, este es el trago, y opuesto a él, frente a él, el antitrago. ¿Correcto? Y acá hay una fosa, ahora sí, que viene a ser el preámbulo de la entrada al conducto auditivo externo. Esto se llama la concha acústica. Y al fondo de la concha acústica, ahí comienza el conducto auditivo externo. Y por último, aquí abajo, esta porción de la oreja que no tiene cartílago, ustedes se pueden tocar, esta porción de acá no contiene cartílago, eso se llama el lobulillo de la oreja. ¿Ok? El lobulillo de la oreja. Muy simple. Perfecto. ¿Cómo es la inervación sensitiva de la oreja? ¿Qué nervios dan sensibilidad a la oreja? Pues en primer lugar tenemos acá el nervio auricular mayor, que nace del plexo cervical superficial. De las raíces C2 y C3. Ese es el principal nervio sensitivo de la oreja. Inerva los tres cuadrantes, postero-inferiores. ¿Correcto? Luego tenemos el nervio aurículo-temporal, rama del quinto 3. Ese da sensibilidad solamente al cuadrante antero-superior de la oreja. Y el nervio facial que va a dar inervación sensitiva a la concha acústica. Ahí está precisamente el auricular mayor, el territorio del auricular mayor, el territorio del aurículo temporal y el territorio del facial. Esta zona de la concha acústica inervada por el séptimo nervio craneal se le llama la zona de Ramsay-Hunt. ¿Ok? Muy bien, simple. La irrigación arterial de la oreja está a cargo de dos arterias. Por delante, las dos son ramas de la carótida externa, sin duda alguna. Por delante está la arteria temporal superficial, ¿correcto? Temporal superficial, y por detrás la arteria auricular posterior. Ambas son ramas de la carótida externa. Simple, nada más. Muy bien, el conducto auditivo externo. Este conducto auditivo externo se origina en el fondo de la concha acústica. Está orientado en sentido medial, anterior y ligeramente superior. ¿Correcto? Además, recto no es, tiene una concavidad inferior y posterior. El conducto auditivo externo termina al fondo en la membrana timpánica. O simplemente tímpano, que separa pues el oído externo del oído medio. ¿Ok? El conducto auditivo externo tiene una longitud promedio de 24 milímetros. Su pared superior es más corta, mide 21 milímetros de largo. La pared inferior, el piso, es más largo, mide 27 milímetros de largo. Y esto se debe a que la membrana timpánica, el tímpano, no está completamente vertical, está inclinado. La parte superior está más hacia afuera y la parte inferior está más hacia abajo. ¿Correcto? Muy bien. El conducto auditivo externo tiene dos porciones. El tercio externo es cartilaginoso, mide 8 milímetros de largo, y el tercio interno mide 16 milímetros de largo, es óseo, hueso. ¿Ya? En cuanto al diámetro, tanto en su extremo externo como en su extremo interno están cerca a 1 centímetro, 9-10 milímetros. Sin embargo, en la unión de la porción cartilaginosa con la porción ósea, ahí es donde es más estrecho. 4.6 milímetros, ¿ok? A eso se le conoce como el istmo del conducto auditivo externo. Muy bien, simple. ¿Cómo está la inervación sensitiva? La inervación sensitiva del conducto auditivo externo. Pues participan el nervio aurículo temporal, que es rama del quinto 3, ahí está, especialmente en el techo, en la parte superior. El nervio auricular mayor,
auricular mayor, ¿no? Correcto. Bueno, ese básicamente era la oreja, ¿no? El nervio facial, especialmente ahí en su cara posterior, y en el fondo, la parte más profunda del conducto auditivo externo está dada por el vago, la sensibilidad está dada por el vago, y eso también implica la cara externa del tímpano. La parte más profunda del conducto auditivo externo y la cara externa de la membrana timpánica están inervadas por el vago, por el 10º nervio craneal. Muy bien. En cuanto a su irrigación arterial, está irrigado pues por ramas de la arteria maxilar, ¿no? La temporal superficial, ¿no? También, ¿no? La temporal superficial que va a dar pues las ramitas que van a irrigar el conducto auditivo externo, la auricular posterior y también la arteria timpánica, rama de la maxilar interna, o maxilar simplemente. Muy bien. Nada más. El oído medio. El oído medio se le conoce también como la caja o cavidad timpánica. Es encargada de conducir el sonido. Contiene aire porque se comunica con el exterior a través de la trompa auditiva o trompa de Eustaquio, que la comunica con la nasofaringe, ¿correcto? Y además contiene la cadena osicular, es decir, la cadena de huesecillos. El martillo, el yunque, el estribo, y ahí están sus sinónimos. Al martillo también se le conoce como maleolar, al yunque también se le conoce como íncudo, y al estribo también se le conoce como estapedio. Estapedio. Entonces, esos son los 3 huesecitos, ¿ok? Muy bien. En cuanto a las articulaciones, importante mencionar, la articulación íncudo-maleolar, es decir, entre martillo y yunque, es de género encaje recíproco o encía de montar. Y la articulación íncudo-estapédica, entre yunque y estribo, es de género enartrosis o esférica. ¿Ok? Simple, bastante elemental. El oído medio, didácticamente, lo describimos como si fuera un cubo, como si tuviera 6 paredes, ¿me dejo entender? Para hacerlo más didáctico, 6 paredes. Una pared lateral o externa, una pared medial o interna, una pared superior, una pared inferior, una pared anterior y una pared posterior. ¿Correcto? La pared lateral, en la pared externa del oído medio, ahí está el tímpano, pues la membrana timpánica. ¿Correcto? Es una membrana casi circular y delgada, que tiene un diámetro más o menos alrededor de 1 centímetro, 10 milímetros, 1 centímetro, ¿correcto? Y no está vertical, está echadito, está inclinado hacia afuera. En el embrión prácticamente es horizontal, en el feto y en el recién nacido tiene un ángulo con el piso del conducto auditivo externo, forma un ángulo de 30-35 grados, y en el adulto forma un ángulo de 45 grados, 40-45 grados. O sea, nunca llega a 90 grados. ¿Ok? Aquí está el tímpano, este es un tímpano derecho, visto desde afuera, visto desde el lateral, ¿correcto? Este es un tímpano derecho, ¿correcto? Desde una vista lateral se observan estos detalles, ¿no? Tenemos acá nosotros el mango del martillo, el mango o manubrio del martillo, en cuyo extremo inferior, en cuyo vértice inferior, a eso se le llama el ombligo del tímpano. El ombligo del tímpano es el extremo inferior del manubrio o mango del martillo. ¿Ok? Luego tenemos aquí la apófisis lateral, hace relieve ahí, la apófisis lateral del martillo, ¿correcto? Y aquí hay 2 ligamentos, que se llaman los ligamentos tímpano-maleolares. Tímpano maleolar anterior, o ligamento maleolar anterior simplemente, maleolar anterior y maleolar posterior. La zona del tímpano, que está por encima de estos ligamentos maleolares, se llama la porción flácida, y todo lo que está por debajo la porción tensa. En la parte inferior acá, en la región anteroinferior del tímpano, vemos esto que en realidad es un reflejo de luz, y se le llama el cono de luz de Politzer, el cono de luz o reflejo luminoso de Politzer, que se encuentra en la parte anteroinferior del tímpano. Muy bien, entonces acá está, como les he dicho, el tímpano tiene 2 porciones. La porción flácida, o también conocida con este nombre, membrana de Shrapnel, se encuentra por encima de estos ligamentos maleolares, y todo lo que está debajo es la porción tensa.
La porción flácida está constituida solamente por dos capas. La capa externa es la capa cutánea y la capa interna es la capa mucosa. En cambio, la porción tensa, todo lo que está por debajo de estos ligamentos malleolares, tiene tres capas. Tiene una capa externa cutánea, tiene una capa media que es fibrosa y tiene una capa interna que es mucosa. O sea, la diferencia entre la porción tensa y la membrana de Schrammel es que la membrana de Schrammel no tiene capa media, no tiene capa fibrosa. ¿Ok? Simple. Ahí está la porción flácida y todo esto es la porción tensa. ¿Ok? Muy bien. Ahora, al tímpano, para evaluarlo, nosotros lo podemos dividir a través de dos líneas. Una primera línea que sigue al mango del martillo, al manubrio del martillo. Y la otra línea que es perpendicular a la primera y que se cruzan a nivel del ombligo del tímpano. De esa manera he formado cuadrantes en el tímpano, he formado cuadrantes. El cuadrante antero superior, el cuadrante póstero superior, el cuadrante antero inferior y el cuadrante póstero inferior. Cuadrantes. En el cuadrante antero superior, a este nivel por dentro, en el interior del oído medio, adentro está el músculo del martillo. En el cuadrante póstero superior, por dentro, ven, acá se llega a ver algo, ¿correcto? Adentro se encuentra la rama larga del yunque, el nervio cuerda del tímpano y el estribo. En el cuadrante antero inferior, acá está el cono luminoso de Politzer. Y en el cuadrante posterior inferior, este es libre. Acá no hay nada de importancia a este nivel. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿cómo está inervada sensitivamente el tímpano? Su cara externa por el nervio vago y su cara interna por el nervio glosofaríngeo. Entonces, ¿qué pares craneales inervan al tímpano? El 9 y el 10. Por la cara externa el 10, por la cara interna el 9. Muy bien, y como les había dicho, la caja timpánica, el oído medio, lo describimos como si fuera un cubo. Ya hemos hablado de la pared externa. La pared externa aquí ha sido retirada. Es el tímpano, pues la pared externa es el tímpano. Ahora, la pared anterior. En la pared anterior, ¿qué encontramos? En la pared anterior vemos que se relaciona con la arteria carótida interna. Y además, en esta pared anterior se encuentra el orificio de la trompa de Eustaquio. Aquí en la pared anterior. En la pared posterior hay también un orificio que comunica con las celdas o el antro mastoideo. Les dije cuando hicimos la parte ósea, que la apófisis mastoides, el proceso mastoides del temporal, ¿no?, que está detrás de la oreja, no es macizo. Contiene celdas, como un panal de abejas, se llaman las celdas o antro mastoideo. ¿Correcto? La pared posterior entonces se comunica con esas celdas, con ese antro mastoideo. Muy bien. Entonces acá hay un orificio que se llama el aditus ad antrum, la entrada al antro mastoideo. Y también se encuentra acá la eminencia piramidal o simplemente la pirámide, la cual contiene al músculo del estribo. Eso se ve en la pared posterior. En la pared superior del oído medio, la separa del cráneo. Se le conoce como el tegmen timpani, que en latín significa el techo de la caja timpánica, el techo de la cavidad timpánica, tegmen timpani. Ese es el techo del oído medio, ¿correcto? Se relaciona con la base del cráneo, con la fosa media, ¿no? Y por último, la pared inferior, el piso de la caja timpánica, se relaciona con la vena yugular interna. ¿Ok? Muy bien. La pared medial, la pared interna del oído medio, es la pared que la separa del oído interno, del laberinto. En esta pared interna que acá estamos viendo al fondo, en esta pared interna, pared medial del oído medio, vamos a ver en primer lugar este relieve redondeado. Esto es el promontorio. Este relieve se forma porque al otro lado, ahí es donde comienza la primera vuelta del caracol. Aquí comienza la primera vuelta del caracol. Entonces, eso hace relieve acá. Luego tenemos dos orificios. Por arriba y por detrás del promontorio
tenemos esta abertura que se llama la ventana oval. Ventana oval o ventana vestibular. Ventana oval o ventana vestibular, la cual posee una membranita y sobre esta se aplica el estribo. El estribo viene apoyado acá, sobre la ventana oval. Y debajo y detrás del promontorio otra ventanita, la ventana redonda. Ventana redonda o también llamada ventana coclear. Ventana coclear, ¿correcto? Que es una membranita. A esta ventana coclear se le conoce como el tímpano secundario, como la membrana timpánica secundaria, a la ventana redonda o ventana coclear. Muy bien, simple. Asimismo vemos en la parte superior y anterior un canal que es el canal para el músculo del martillo, ¿no? ¿Se entiende? Y relieves formados pues por el conducto del séptimo nervio craneal y el conducto semicircular lateral del oído interno. Eso es lo que vemos en la pared medial. Muy bien. Recordar que de los 3 huesecitos que hay en el oído medio, el martillo, el yunque y el estribo, solamente el martillo y el yunque son traccionados por músculos directamente. Tienen músculo, el músculo del martillo y el músculo del estribo. ¿Correcto? El martillo, por medio de su manubrio, ¿no?, se inserta en el tímpano, ¿no?, y el estribo en la ventana vestibular o ventana oval. El músculo del martillo tensa el tímpano. Cuando el músculo del martillo jala el martillo, esto tensa la membrana timpánica para elevar la agudeza auditiva. Y está inervado por el quinto 3. El músculo del martillo está inervado por el quinto 3. Mientras que el músculo del estribo está inervado por el facial, por el séptimo nervio craneal. Lo que hace este músculo es aleja el estribo de la ventana oval para evitar daños por sonidos muy altos en el oído interno. ¿Ok? Muy bien, simple. Bien, y pasamos al oído interno, el famoso laberinto, el laberinto. Es una excavación o cavidad dentro del interior del hueso temporal llamada laberinto óseo. Función, transcribir el sonido y percibir la orientación espacial y posición de la cabeza en el espacio. Entonces tiene receptores para la audición y tiene receptores para la orientación espacial y posición de la cabeza en el espacio. ¿Quedó claro? ¿Qué partes tiene el oído interno? El laberinto óseo tiene 3 partes. 1, el caracol o cóclea. Cóclea en latín es caracol. Cóclea es caracol, ¿correcto? Este caracol va a dar en nuestra especie, en el humano, da 2 vueltas y media. 2 vueltas y media. Es el caracol. 1. 2, el vestíbulo. El vestíbulo. Y 3, los conductos semicirculares, que son 3. Los conductos semicirculares son 3. 1 anterior o superior, 1 lateral y 1 posterior. ¿Ok? Aquí está precisamente, este es el laberinto óseo. Aquí estamos viendo el caracol o cóclea, que da 2 vueltas y media, el vestíbulo y los 3 conductos semicirculares, anterior o superior, lateral y posterior. Muy fácil. Perfecto. Dentro del vestíbulo vamos a ver aquí en la unión de los conductos semicirculares con el vestíbulo, vamos a ver acá unas elevaciones que se llaman las crestas ampulares. ¿Por qué? Porque en el extremo anterior de los conductos semicirculares hay esta dilatación que se llama las ámpulas o ampollas, ámpulas o ampollas de los conductos semicirculares, que se unen al vestíbulo y forman las crestas de las ampollas, entonces le llamamos las crestas ampulares. ¿Ok? Simple, crestas ampulares. Muy bien. Y asimismo, dentro del caracol, acá hay una cresta que divide al caracol por dentro, ¿ven? Hay una cresta. Esta cresta se llama la cresta en espiral. Cresta en espiral se llama esta cresta que divide al caracol y forma como dos canales que son paralelos. Un canal se llama rampa, la rampa vestibular, y la otra es la rampa timpánica o coclear. ¿Ok? Muy bien, simple. Y finalmente estas 2 rampas van a correr paralelas y se van a unir, la rampa timpánica y la rampa vestibular se van a unir en el extremo final del caracol, el cual se llama helicotrema. Helicotrema es el extremo final del caracol. ¿Ok? Bien, simple. Perfecto. El laberinto óseo contiene el laberinto membranoso, sin duda alguna, ¿no?
El laberinto óseo tenía tres partes, ¿no? Caracol o cóclea, vestíbulo y conductos semicirculares. El laberinto membranoso está formado por caracol membranoso, pero en vez de vestíbulo tiene dos formaciones membranosas que se llaman el utrículo y el sáculo. Estos dos van a ocupar el vestíbulo, que es parte del laberinto óseo. Y los conductos semicirculares membranosos, que se encuentran dentro de los conductos semicirculares óseos. Aquí están, ¿eh? De amarillo, todo esto es el laberinto óseo, que contiene al que está de celeste, laberinto membranoso. ¿Ok? ¿Se entendió? Muy bien. Aquí estamos viendo, ¿ven?, los conductos semicirculares, superior o anterior, el conducto semicircular lateral y el posterior. ¿Correcto? Estos se van a juntar en el utrículo. El utrículo se comunica con el sáculo. Utrículo y sáculo son partes del laberinto membranoso y que se encuentran dentro del vestíbulo, que es parte del laberinto óseo. Y el sáculo se comunica, bueno, hay un conducto, el conducto endolinfático, y el sáculo se comunica con el caracol. Esta es la cóclea, el caracol óseo, y por dentro el caracol membranoso. Ahí está la rampa vestibular y la rampa timpánica, que hace un rato mencionamos, separados por la cresta espiral. ¿Correcto? Y esto dentro del laberinto, el helicotrema, que es donde se juntan la rampa timpánica y vestibular, y el laberinto membranoso, que forma el conducto coclear, que está dentro del laberinto membranoso. ¿Correcto? Conducto coclear. Entonces, si yo hiciera un corte, ¿no?, lo vamos a ver en un momento, voy a ver estas tres rampas, en la rampa vestibular, la rampa timpánica, y entre las dos el conducto coclear. Muy bien. El caracol, cavidad en forma de espiral que da 2 vueltas y media, ¿correcto?, sobre un eje. El eje sobre el cual el caracol da vueltas, ese eje se llama columela o modiolo. El caracol contiene en su interior 2 rampas, como lo hemos visto, la rampa vestibular y la rampa timpánica. Ambas poseen perilinfa. ¿Por qué? Porque la rampa vestibular y la rampa timpánica están por fuera del laberinto membranoso. Están entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso, la vestibular y la timpánica. Por eso contienen perilinfa. En cambio, el conducto coclear, que está dentro del laberinto membranoso, él contiene endolinfa. Muy bien, simple. Contiene el caracol membranoso, conducto coclear ocupado por endolinfa. Ya lo hemos dicho. Perfecto. Este es un corte del caracol. Acá se ha cortado el caracol. Esta de acá, esta es la cresta espiral. Por lo tanto, esta es la rampa vestibular y esta es la rampa timpánica. Es parte del laberinto óseo. Aquí, la rampa vestibular y la rampa timpánica, estas dos contienen perilinfa. Contienen estas dos. Ahora, insertado en la cresta espiral y hasta la pared lateral del caracol, este es el caracol membranoso. Este es el conducto coclear. Este conducto coclear tiene un techo que lo separa de la rampa vestibular y se llama la membrana vestibular o membrana de Reisner. La membrana vestibular o membrana de Reisner separa el conducto coclear, es decir, el caracol membranoso de la rampa vestibular. Pero así como tiene un techo el conducto coclear, también tiene un piso. Se llama la membrana basilar, que forma la base, basilar, y que separa el conducto coclear de la rampa timpánica. Les he dicho hace un momento que por la rampa vestibular y por la rampa timpánica circula perilinfa. Pero dentro de este conducto coclear aquí hay endolinfa. Y ahora miren, dentro del conducto coclear, específicamente sobre la membrana basilar, aquí hay un grupo de células especializadas. Estas forman el receptor de la audición. Este es el llamado órgano auditivo u órgano de Corti. El órgano auditivo u órgano de Corti. ¿Correcto? El órgano espiral también, el órgano espiral o órgano de Corti, se encuentra dentro del caracol membranoso, dentro del conducto coclear, sobre la membrana espiral y sobre la cresta espiral. ¿Correcto? Muy bien. Cuando este órgano de Corti capta el sonido, manda la información aquí a un ganglio, al ganglio espiral de Corti. Y este ganglio espiral de Corti
va a formar el nervio auditivo. ¿Correcto? Nada más. Perfecto. Nervio coclear o nervio auditivo. Por su parte, las crestas ampulares, ¿se acuerdan? El punto de unión de las ampollas de los conductos semicirculares al vestíbulo formaban unos relieves que eran las crestas ampulares en la unión de estas ampollas con el vestíbulo, ¿no? Sobre estas crestas se localiza el receptor de la orientación espacial y de la posición de la cabeza en el espacio. Este está formado por unas células pilosas, acá está. Esta es la cresta ampular, esta es la cresta ampular, ¿correcto? Y sobre él están las células pilosas, las cuales están, como quien dice, embebidas en una sustancia que parece un gel, ¿correcto? Y que se llama la matriz gelatinosa, que cubre. Y esta matriz gelatinosa contiene como un polvito de arena, formado por microcristales que se llaman otolitos o estatoconias. De tal manera que cuando una persona gira o mueve la cabeza, entonces este gel se inclina y todos los otolitos, las estatoconias, que son esas partículas de cristal, se movilizan y eso hace mover, eso estimula estas vellosidades de las células pilosas y eso es lo que informa automáticamente al cerebro para entender la posición de la cabeza en el espacio y la orientación espacial. ¿Ok? Muy simple. Aquí está precisamente, ¿ve? Cuando una persona está estática o cuando hace giros. Este gel se mueve, eso mueve los otolitos o estatoconias y estimula las células pilosas pues, que están en las crestas ampulares. En pocas palabras, en el caracol se capta la audición y en las crestas ampulares del vestíbulo se capta la posición de la cabeza en el espacio y de la orientación espacial. Entonces, del caracol sale, del vestíbulo, ¿no? Sale el ganglio vestibular de Scarpa y el nervio vestibular, ¿no? Y del caracol sale el ganglio espiral de Corti, ¿no? Y el nervio coclear o auditivo. Y esos dos nervios, vestibular y auditivo, se van a juntar para formar el octavo nervio craneal. El octavo nervio craneal que es el nervio vestíbulo coclear, el cual va a ingresar al sistema nervioso llevando esta información. Nada más.